Hola gente, ¿qué tal? Bueno, creo que hay una breve posibilidad de que esté encontrando mi fondo por fin. No estoy segura, no me termina de convencer del todo, pero creo que es un paso y además creo que así por lo menos podéis ver un poco cómo está siendo mi biblioteca, aunque todavía quedan cosillas por ordenar. ¿Por qué no subí vídeo la semana pasada? El vídeo que estoy grabando ahora lo grabé también la semana pasada, pero mi cámara me dio problemas y se veía todo borroso. Así que para subir un vídeo todo borroso, pues he dicho, lo hago de nuevo. Así que sí, he tardado un poquito más, pero no pasa nada. Las cosas buenas se hacen esperar. El caso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues bien, hace ya varios meses estábamos hablando de la mitología nórdica. Hablamos de los héroes, de los dioses, de muchas cosas relacionadas con los nórdicos, pero se nos quedaron algunos datos en el tintero y precisamente de eso quiero hablar hoy, porque todavía quedan algunas cosillas por contar sobre el mundo nórdico. Como ya os he dicho en otras ocasiones, no es el único tema que quiero tratar, quiero hablar de otros más, pero por lo menos cerremos este capítulo y cantemos esto. Como decíamos, hemos hablado de sus creencias, de sus criaturas, de sus héroes, pero ¿cómo eran realmente los vikingos? Hoy vamos a sumergirnos un poquito más en cómo era la vida de esos nórdicos, de esos vikingos, considerados muchas veces por el cristianismo como bárbaros. ¿Realmente son tan bárbaros como nos han hecho creer? ¿O incluso podemos decir que había ciertas cosas en las que eran más avanzados? Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, así que empecemos. Lo primero es que cuando hablamos de vikingos, en nuestro imaginario incluimos a todo el pueblo nórdico, y esto es falso. Es una creencia muy extendida, pero es totalmente falsa. Podemos decir que a partir de ahora, aunque a veces digamos vikingos, nos referimos al pueblo nórdico, porque los vikingos como tal eran esa parte del pueblo nórdico que se dedicaba a saquear. El resto no se llamaban vikingos, se llamaban pueblo nórdico. Básicamente los vikingos como tal son los que nos imaginamos en Vikings luchando a cascoporro, pero lo cierto es que eran bastante más cosas que eso. Eran comerciantes, eran navegantes, eran granjeros, eran artesanos. Y lo cierto es que había muchas cosas de su sociedad en las que estaban más avanzados en comparación con el cristianismo, aunque obviamente también había cosas en las que el cristianismo estaba más avanzado que ellos, un medio. Y hay otro punto en el que estamos equivocados. ¿Por qué no? Los vikingos no llevaban cuernos. El único que lo ha hecho eso es Viki el vikingo, los demás no. Entonces, ¿cómo era su vida? Pues vamos a hablar poco a poco. Los vikingos o nórdicos vivían normalmente en granjas. Cuando eran las épocas frías, pues todos volvían al hogar y era el momento pues de estar todos ahí. Y cuando llegaba el buen tiempo, pues la mayoría de ellos pues iban a navegar o a donde fuera, se iban a recorrer el mundo. Así que sí, la mitad del tiempo estaban en las granjas y la otra mitad pues podían estar en un barco o en otros sitios, navegando o saqueando. Estas granjas solían estar controladas por una especie de jefe territorial, aunque esto no significaba que los terrenos circundantes le pertenecieran. La gente que vivía ahí pues le debía lealtad al jefe, pero no vivían sus terrenos. Esto es bastante diferente de la época feudal del cristianismo, donde el señor tenía sus terrenos y la gente vivía en sus terrenos y le debía lealtad. Aquí no, tú tenías tus cosas y había un jefe y le debías lealtad al jefe, pero eran tus cosas. Al jefe territorial se lo podía encontrar en el salón, en su sitial donde se sentaba, era como una especie de sillón y desde ahí pues se organizaba todo. Este tipo de granjas tenía una casa principal que se llamaba Skali. Aquí es donde se encontraba pues el salón este y donde ocurrían pues todas las movidas. En el Skali era donde se partía el bacalao. Y aunque hay personas libres, en estas granjas también había esclavos. Estos esclavos eran o los propios nórdicos que tenían una deuda que pagar o botines de guerra. Y eran esclavos, no tenían ningún derecho, pero se podía comprar su libertad. Había ciertas formas de hacer que comprasen su libertad y convertirse en hombres libres. Si un esclavo conseguía su libertad, se celebraba una última fiesta en la granja, que era una fiesta de liberación. Era como una especie de ritual donde el esclavo servía por última vez a su amo y a partir de entonces se le consideraba un hombre libre con pleno derecho para hacer lo que quisiera. Muchas veces se quedaban en la granja pero como hombres libres, o otras veces se iban pues a donde querían irse. Y lo cierto es que en general los nórdicos pues tenían un montón de rituales. Uno de los más famosos pues eran los solsticios, que duraban semanas, bueno, semanas no, pero quizás una semana sí que se pasaban ahí de fiesta. Pero en el día a día también había ciertos rituales que eran bastante típicos. Por ejemplo, había ritos para convertirse en adulto. En el caso de las mujeres tenía que ver con la menstruación y se sabe bastante poco, porque básicamente ocurría de puertas para adentro. Es como un poco la magia femenina, la magia Seir. Se sabe que eran importantes, se sabe que tenían mucho peso en la sociedad nórdica, pero como eran cosas que ocurrían de puertas para adentro, pues poco ha quedado guardado de cómo era ese ritual. En cambio, respecto a los hombres sí que se sabe un poco más, porque era un ritual pues de demostrar
demostrar sus habilidades, de incluso de irse a saquear por primera vez, era más de puertas para afuera. Y es algo que en la sociedad nórdica pasa mucho respecto a las mujeres. Se sabe que tenían más peso que por ejemplo en las sociedades cristianas, pero muchos de sus rituales, muchas de sus formas de actuar, pues ocurre como con sus dioses, se han perdido. ¿Qué harían en ese ritual? Pues a saber, tristemente no se guarda mucho más, pero es como digo, es como la magia a seguir, se sabe que era importante, se sabe que era femenina, pero poco más. También existían otros tipos de rituales como pueden ser los funerales y los nacimientos. Por ejemplo, en los funerales lo que hacían era preparar al difunto para su viaje al más allá. ¿Pero qué pasaba en los nacimientos? Pues aquí ocurría algo muy curioso, y es que hasta el 9º día no se consideraba que tenías espíritu. Era entonces cuando por fin tenías espíritu que se te ponía un nombre. Sobre los hijos también había algo muy típico, sobre todo entre las familias con poder, que era intercambiarse a los hijos. Durante una temporada tú te ibas a vivir con el vecino y el vecino se iba a vivir con tus padres. ¿Por qué hacen esto? Pues porque así creían que los niños recibían una educación más rica en valores. No se centraba simplemente en lo que les enseñaban los padres, sino que podrían aprender de otras personas para que su educación fuese lo más completa posible. Así que esto era algo que estaba muy extendido, el irse a vivir a otras granjas y pasarte ahí pues unos añitos. En estas sociedades vikingas había otras dos cosas bastante importantes. Una de ellas eran las runas, que tenían una función protectora y a la vez adivinatoria, es decir, creían que se adivinaba el futuro con ellas, y luego también había un tipo de guerreros muy especial, que eran los guerreros dedicados a Odín. A estos guerreros se les llama Berserkir, y tampoco se sabe mucho de ellos. Lo que sí se sabe es que combatían bajo la influencia de algún tipo de droga, y entonces eso les hacía que literalmente pudiesen luchar hasta la extenuación, morirse en combate de deshidratación, por ejemplo, porque pues eso. Pero realmente no se sabe qué consumían, se sabe que se les tenía mucho respeto en las granjas, es decir, eran muy valorados cuando había una guerra, una batalla, pues sí, que se vengan los berserkers, pero en el día a día la gente les tenía mucho respeto e incluso miedo, entonces vivían como un poco apartados, realmente. Era un tipo de, no sé, de cómo llamar a esto, un tipo de guerrero bastante peculiar, porque les tenían miedo, pero a la vez le respetaban. Y eso, no se sabe qué consumían. Hay bastantes teorías de si era algún tipo de hongo, de una seta, algo así, pero nada confirmado al 100%. Pero cuando los cristianos conocieron por primera vez a los nórdicos, ¿qué fue lo que les llamó la atención, además de pues, que fueran a veces saqueando por ahí o que tuvieran ese tipo de rituales? Pues bien, hubo 3 cosas bastante diferenciadas entre los cristianos y los nórdicos, que fue de las cosas que más nos pueden llamar la atención. Por un lado, los nórdicos eran mucho más limpios que los cristianos. En esa época, entre los cristianos no estaba extendido el bañarse a menudo. En cambio, entre los nórdicos sí, era una costumbre. Eran mucho más aseados. Además, como segundo punto, los nórdicos podían practicar la poligamia, es decir, podían tener más de una mujer. Y aquí viene el tercer punto, y es que en la sociedad nórdica la mujer tenía mucho más peso que en la sociedad cristiana. No solo había mujeres guerreras, que eso era impensable para los cristianos prácticamente, a excepción de Juana de Arco y algún caso excepcional, sino que las mujeres se podían divorciar y además tenían mucho peso en las granjas. Cuando el jefe territorial no estaba, quien mandaba en la granja era su mujer y podía hacerlo durante largas temporadas y nadie iba a poner en duda que era quien manejaba el cotarro. Es más, básicamente gobernaban más que los hombres porque ellos se pasaban mucho tiempo saqueando y quien se quedaba ahí pues muchas veces era la mujer y se podía pasar meses enteros gobernando sin que nadie se atreviese a rechistarla porque era la jefa. Esto no significa, claro está, que obviamente seguía habiendo ciertas desigualdades, pero así de primeras tenían más peso que las cristianas. Y también hablando de jefes territoriales, para acabar este vídeo quiero mencionar un poco el tema de reyes y reinas. ¿Tenían reyes los vikingos? Pues bien, al principio no, pero sí que hubo un tiempo donde empezaron a surgir poco a poco reyes y reinas. Uno de los más conocidos fue Harald Dienteazul. ¿Por qué? Porque este rey fue el que consiguió unificar gran parte de las tierras nórdicas, no todas, porque hubo algunas de ellas que siguieron sin rey. Y curiosamente, Dienteazul ha dado nombre a la tecnología Bluetooth. La tecnología Bluetooth se llama así por él. Y con este pedacito de historia nos quedamos y hasta aquí, hasta el próximo vídeo. Y espero que os haya gustado. Si os gusta este contenido, no dudéis en darle like, comentar y suscribiros a este canal porque todavía quedan varios temas por delante que me gustaría tratar con todos vosotros.